Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Siempre he hablado del tema de las abducciones como algo absolutamente personal, que bueno, pues viene a tu camino de tu vida en un desarrollo físico muy determinado, a una edad pues muy concreta y de hecho incluso a un factor hormonal que tiene que ser exacto según un método científico que esas entidades ajenas a la Tierra estarían necesitando de ti para sus propósitos y sus experimentos. Pero también es que he hablado de algo que es fascinante, que es que ellos aprovechan lo que sería el mundo onírico, es decir, que los seres humanos pues soñamos para directamente exponernos una recreación de lo que sería una situación para ellos pues realizar pruebas con nosotros, con nuestra psicología, con lo que sería pues una conversación de la cual pues ellos son capaces de sacar pues conclusiones al respecto de nuestra especie. Controlan absolutamente todo el proceso y de hecho los seres humanos, cuando llegamos a un punto en el cual empezamos a enterarnos de que estamos en una especie de Matrix, es decir, en una especie de entorno simulado, pues ellos cortan directamente lo que sería ese experimento y se nos devuelve en su abducción a pues el lugar en donde hubiésemos sido secuestrados, en este caso pues en el incidente que traigo hoy, que es tremendo, pues en la vivienda del testigo, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver un suceso que ocurrió en Brasil y que me parece que merece la pena estudiar porque creo que lo que le pasó a este señor pues es impresionante al respecto de los famosos reptilianos, que es un nombre que me encanta decir, ¿no? Y que está dentro de la ufología, pero que, vaya, pues es que tienen su parte de cachito del pastel, porque no dejan de aparecer dentro de lo que son los momentos de las interacciones con extraterrestres en nuestro planeta. Así que bueno, pues vamos a ver el email, la comunicación que recibí de un telespectador que me cuenta lo que le ocurrió y que iros preparando porque es impresionante. Vamos allá, vamos a leer el email y me dice así: buenas noches, Vicente, mi nombre es... No lo digo por cuestiones de intimidad, como siempre, y he decidido contarte pues mi experiencia porque al ver lo serio que es usted, pues quizá sea capaz de arrojar luz a lo que me pasó aquella noche. Gracias por mi parte por sus palabras. Me dice: antes de empezar me gustaría agradecerle por toda la visibilidad que está dando a estos casos. Bien. Así pues, le cuento cómo pasó todo. Esto me pasó en el año 2018, en el mes de octubre, en Brasil, en Sao Paulo. Fui allí de viaje a pasar unos meses. Yo estaba tumbado en mi cama, intentando dormir, cuando de pronto, pues... empezó a darme como una sensación de pesadez extrema. Esto lo hemos visto ya, vamos, históricamente entre lo que es el fenómeno de los íncubos y los súcubos y también de los visitantes de dormitorio. Le pasó lo mismo. Y me dice: mire, señor Vicente, me dio un sueño repentino. Y esto también lo he visto en muchísimas ocasiones en las cuales pues se produce un sueño inducido, es decir, hay
una interacción total al respecto del cerebro de la persona con la que se va a experimentar. Y me dice, me era imposible mantener los ojos abiertos. Lo curioso es que, le tengo que contar, es que antes de cerrar los ojos por completo, pues pude ver cómo una luz blanca pues se posaba cerca de mi cara. Y esto también lo he visto y es increíble porque no deja de ser un orbe luminoso que está realizando pues lo que sería el nexo de unión entre lo que va a ser esa situación y la futura abducción. Y tiene que quedar perfectamente definido lo que va a ser el control cerebral del sujeto. Y esa luz, esa tecnología lo va a hacer, lo está haciendo ya. Él no puede mantener la situación, el momento de estar despierto. Está quedándose dormido y es por esa luz que ha venido hacia él. De hecho, además, atravesando lo que sería un entorno dimensional, porque se ha plantado sin que haya aparecido un rastro de la misma. Y me dice, no sé de dónde pudo venir, es que era completamente imposible que hubiese entrado por cualquier sitio, porque es que yo tenía mi habitación completamente cerrada y en completa oscuridad. Y gracias a esa oscuridad la pude ver. Estaba intentando dormir y me hizo dormir. Después de esto, desperté en lo que parecía ser un sueño. Estamos hablando ya de aquí de una recreación. Es un sueño pues fabricado. Mire, cuando abrí los ojos me encontré en un campo solitario. No había nadie, un campo, de noche. Una noche además especialmente oscura, creo recordar. No se escuchaban grillos, no hay ningún tipo de sonido y no había ningún ruido de la oscuridad. Lo típico que se pueda escuchar de lo que pueda ser, por ejemplo, el viento, nada. Control total. Y miré delante y de pronto ahí estaba. Se encontraba delante de mí pues como una especie de ovni, de un objeto volador no identificado con forma de semilla de calabaza o una forma de pipa, para que se haga usted a la idea. No era muy grande, podían caber unas 8 personas en su interior, y lo único que sí que me fijé perfectamente que iluminaba el interior de aquel objeto era una luz roja que parpadeaba sobre el techo del interior de aquel objeto volador no identificado. Era una luz roja que estaba parpadeando y estaba arriba. Me impresionó, pero más me impresionó lo que vi a continuación. Y es que, gracias a esa luz, pues pude ver una silueta enorme, gigantesca, de aproximadamente 3 metros de altura. Ahí estaba, una silueta. No sabía exactamente bien qué es lo que era, pero sí que vi que se movía, y se movía hacia mí. Comenzó a caminar
en mi dirección hasta que sí que vi que se posó justamente debajo de la luz roja parpadeante, debajo del ovni. Y ahí sí que pude verlo con total claridad. Era como una especie de lagarto. Un lagarto bípedo. Se suele decir que es humanoide en estos casos. Pues sí, con brazos, piernas. Estaba cubierto de escamas. Era verde, pero muy oscuro. Parecía prácticamente como casi negro. Y sí que vi que sus ojos se podían observar. Unos ojos de color gris. Yo estaba viéndolo y no me lo podía creer, pero sí. Estaba ahí. Y yo estaba en aquel campo. Y estaba con aquel objeto. Y estaba con aquel ser. Y ese ser me estaba mirando. Además es que recuerdo muy bien que tenía ojos, pero no tenía 2 ojos los típicos, no. Tenía 6 ojos. 3 a cada lado de lo que era su cráneo. Su cráneo. Y estaban distribuidos en línea, de arriba a abajo. Aquí podríamos hablar del tema de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, la cual esos seres están aprovechando los miedos del testigo para crear lo que sería pues una figura que pudiese ya infundirle un total respeto. O, bueno, también podemos entender una segunda opción de que fuesen esos mismos seres los que estuviesen pues inculcando esa escena de ellos mismos, pero eso sí, en un entorno simulado. Me fijé en sus ojos porque me impresionaban. Eran pequeñísimos, con forma almendrada. Su hocico era alargado y su boca estaba también cubierta como por unas hileras de dientes, pero que estaban como muy afilados. Aquello me dio miedo, sin ninguna duda. Eran dientes afilados y muy pequeños además también. Era corpulento, sin ninguna duda. Imponía bastante, por lo menos a mí, en ese momento, sí, pero era extraño porque por alguna razón yo no sentí ningún tipo de miedo y tenía que haber estado totalmente aterrorizado, horrorizado, pero no tenía miedo y además es que tampoco traté de huir por aquel campo en donde no había nada, pero no me quise ir. Es más, automáticamente y no sé por qué, fui andando hacia él. Y es que ni siquiera tenía pensado hacerlo, ni había pensado remotamente hacer esa acción. Pero sí, fui a su encuentro. Él estaba parado debajo del objeto. Y mi objetivo era, en aquel momento, adentrarme en aquel ovni para estar con él. Quería estar con él. No sé por qué. Pero sí, esa era pues mi acción. Y además es que lo hacía pues prácticamente como en piloto automático. Mis acciones eran automáticas. Mis pasos también. Cada vez le veía más de cerca y más de cerca. Y no tenía miedo. Pero imponía, desde luego que imponía. Era impresionante, pero no tenía miedo. Cosa que también me di cuenta.
en aquel momento, señor Vicente, era como si solamente fuese capaz de escuchar lo que aquel ser me decía, y todo lo que hubiese en lo que fuese mi voluntad, cualquier acción que quisiera hacer, no las tenía ni que pensar. Estaban directamente inculcándole acciones al respecto de la experiencia que ellos querían que viviese. Y eso hice. Y fui con él. Él entró en el objeto y yo detrás de él. Me quedé impresionado al entrar en aquel ovni, pues sí es verdad que no me llegaba a fijar totalmente en los detalles, pero sí que recuerdo que gran parte del interior era totalmente transparente, como si estuviese hecho como de un cristal negro, oscuro, aunque por fuera se viera opaco, pero era un cristal pues que no era como lo típico, era un cristal que desde luego dejaba ver lo que había después en lo que sería pues el siguiente plano, pero era desde luego pues oscuro, y aquello pues me pareció impresionante. Empecé a observar que aquel ovni se movía y empezaba a elevarse. Y lo hacía además suavemente, de una manera como que no sentía lo que era la fuerza de la gravedad o cualquier tipo de vibración, nada. Suave, perfectamente suave. Y sí que entendí que por el tiempo que llevaba y que desde luego la trayectoria era ascensional, pues estaba, pues como se suele decir, en el cielo. No estaba en la Tierra, estaba en la atmósfera, o la atmósfera terrestre, o lo que se pueda entender como que sea la atmósfera. Era de noche y sí que veía a través de aquel ovni pues todo lo que era el borde con aquel cristal negro, y sí que me fijaba en que pues todo era oscuro, y eso sí, no había estrellas, y tampoco pude ver ni siquiera la luna, tampoco se podía ver. Entonces ocurrió algo absolutamente impensable para mí, lo último que me había pensado que podía ocurrirme con aquella situación que ya era extrema, pero que yo estaba tranquilo y que sin ninguna duda me impactó muchísimo, fue que en una fracción de segundo se hizo de día al instante. Evidentemente ya no estaba en mi viejo barrio de Sao Paulo, estaba en otro lugar, en otra ciudad que por supuesto no conocía. Y había luz, y lo podía ver todo. Los edificios eran inmensos y eran blancos. Aquí sí que podía ver los colores. Blancos. Y estaban realizados, construidos con distintas formas geométricas preciosas. Dentro de esos edificios blancos se podía ver a través, y dentro tenían pues los cristales negros
que yo había visto dentro del objeto volador no identificado. Empecé a mirar al cielo y el cielo era azulado y claro, era precioso. Podía ver hacia abajo y abajo me fijé también, había carreteras larguísimas, donde pude ver también objetos iguales que el mío, idénticos al ovni, al objeto volador no identificado que yo había visto y donde yo iba, pues allí también había en aquellas carreteras. Y todos iban pues yendo a una velocidad impresionante. Los veía con su forma de semilla y los veía moverse sin parar unos y otros y otros. Y realmente era una visión que era única en mi vida. También observé que había otros objetos iguales que el mío que iban, pero ya alrededor de los edificios. Estaban por el aire, iguales que el mío, pero bueno, pues iban volando en este caso. Parecía que me estaban dejando observar aquello, pero no habíamos terminado. Nuestro ovni siguió subiendo y subiendo y subiendo y lo hizo en un instante impresionante. Pero eso sí, me volvió a pasar lo mismo. No llegué a sentir en ningún momento la fuerza de la gravedad. Y de pronto vi, pues, cómo se volvió negro una vez más, como me pasó cuando había salido de la Tierra. Y aquí nos encontrábamos en el espacio y pude observar cómo estábamos saliendo pues prácticamente de lo que era, sí, un planeta, pues no sé exactamente, un sistema solar, varios sistemas solares, una galaxia tal y como lo conocemos nosotros, lo que es el concepto de galaxia, pues lo estaba viendo. Y todo esto en cuestión de segundos y subiendo y subiendo y subiendo, y todo con una suavidad que era lo que más me impresionaba, era cómo se movía mi objeto, su suavidad. Y entonces, cuando estaba pasando aquello, aquel ser que no había dejado de mirarme en todo momento, habló. Ese ser corpulento comenzó a decirme algo, pero era curioso porque no movía la boca. No. Y tampoco podía escuchar su voz. Tampoco. Solamente eran como conceptos. Estamos hablando de que este ser le está inculcando directamente por telepatía y ya ni siquiera lo que son frases, conceptos, un tipo de comunicación más que sofisticado. Y dice el testigo, yo simplemente sabía que me estaba hablando, pero sin escucharle realmente, pero me estaba inculcando lo que eran momentos, instantes, situaciones, mensajes mentales en mi cabeza. Y me los estaba enviando poco a poco para que los fuera entendiendo. Y entonces yo empecé a pues
pues tratar de saber qué es lo que me estaba diciendo. Y comencé a recibir una información ingente de cosas. Lo hacía poco a poco, pero no paraba. Un mensaje, otro concepto, otro, otro, otro. Estaba esperando a que yo, pues, lo fuera entendiendo. Y era tan profundo lo que me decía que es que yo no podía, quizá por la inteligencia que tenemos los seres humanos o la que tengo yo, pues yo no fui capaz de procesar todos los conceptos, o al menos cuando te estoy escribiendo este email, Vicente, pues de acordarme de todo lo que me dijo. Yo sé que intentó decirme algo que era importante acerca de la composición de los agujeros negros y acerca del espacio. Más que posible que estuviese tratando de decirle cómo habían llegado ellos hasta aquí. Y esto lo hemos visto en más de una ocasión dentro de lo que son las abducciones. Sigue diciendo, también mencionó algo de los grandes tesoros que se encontraban en nuestro planeta, algo que para ellos era muy importante. No llego a recordar toda la información, señor Vicente, todo lo que me dijo, desafortunadamente, pero recuerdo claramente una cosa que me dijo que fue, pues, muy profunda y debía ser muy valiosa para ellos. Y es que hay algo dentro de nuestro planeta que es espantoso. Aquello me dejó pensativo mientras que estaba recibiendo aquellos mensajes. Espantoso. ¿Y entonces por qué estaban aquí? Pero él siguió y empezó a hablarme de su raza. Me dijo que venían de muy lejos, pero que realizaban viajes a nuestro planeta con la única intención de recolectar algo que teníamos nosotros, los seres humanos, y que para ellos era realmente importante. Dijo que, y esto desde luego me dejó más que pensativo, que cuando los seres humanos morimos, soltamos una sustancia negra invisible a nuestros ojos, pero no a los suyos, en el último exhalo de vida. Lo último que nosotros soltamos antes de fallecer, pues es una especie de sustancia que ellos sí que ven y que es la razón por la que están aquí. No todos los seres humanos lo sueltan, solamente algunos en específico. Esto es posible que tenga que ver con lo que sería evidentemente la sensibilidad de los seres humanos, la genética, por supuesto, la personalidad y el desarrollo físico y psíquico de cada uno de nosotros, pero que ellos son capaces de detectarnos quién va a soltarlo y localizarnos. Y a partir de ahí empezar lo que sería una serie de abducciones hasta llegar a estar presentes a través de tecnología o a través de ellos mismos, sin poder observarlos nosotros, justo
en el último exhalo de vida, en la última respiración que nosotros, pues, ofrecemos al mundo. Me dijo algo que era muy importante, y es que esa sustancia negra era usada como alimento absolutamente imprescindible y como materia prima para evolucionar su especie. Una sustancia que él me hizo saber que era imprescindible y que muchos de ellos, hablando como si hubiese diferentes facciones y que unos estuviesen de acuerdo y otros no, que luchaban por tener o recolectar para lo que sería un desarrollo futuro de lo que serían sus descendientes en su planeta y sus colonias. Cuando me enteré de aquello, señor Vicente, pues me dijo que esta sustancia era así, y me enteré, y aquello pues parecía ser que era el punto culminante de mi abducción, de mi experiencia, de lo que ellos querían que supiese. Y entonces de pronto yo empecé como a recobrar la conciencia, porque en ese momento recuerdo que me empecé a poner un poco nervioso, empecé a sentir cierto nerviosismo. Y entonces como que pude notar que ya era capaz de controlar mis acciones y no estar a merced absoluta de lo que me dijese él o me hiciese hacer en su voluntad con respecto a lo que él quisiera que yo hiciese. Y en ese momento en el cual ya sí que empecé a estar nervioso, a sentir como que estaba siendo abducido, le pillaron. En ese momento me dice: mi visión dejó de volverse nítida y acabé despertando en mi habitación de nuevo, de pronto, aunque eso sí, en una posición totalmente diferente en la que me encontraba cuando vi aquella luz y me estaba empezando a sentir que no podía estar despierto. Mi cabeza estaba donde deberían de ir mis pies, y mis pies estaban en la almohada. Esa fue mi experiencia, señor Vicente. Espero que pues pueda haberme hecho entender, que no me tome usted por loco, y por lo tanto pues me gustaría que también mantuviese mi nombre en el anonimato, como siempre hago, por supuesto. Y debo decirle que juro por mi madre que eso fue lo que me ocurrió. Y eso fue lo que vi. Nunca he vuelto a tener una experiencia como la que le acabo de decir de nuevo, y bueno, pues espero que se encuentre usted bien. Muchas gracias de mi parte, en su salud.
le mando un fuerte abrazo desde Brasil y encantado de haberle podido escribir a su canal. Aquí tenemos el fin de esta comunicación, en donde tenemos una cantidad de factores que son realmente impresionantes. Una vez más, ese peso de las víctimas de visitantes de dormitorio, que por cierto ya son monitorizadas desde antes de que eso ocurra, posiblemente desde niños. Aquí tenemos un orbe luminoso imposible de haber entrado, pero que entran directamente a nivel dimensional, con una tecnología imposible de abarcar por nuestra inteligencia, que se ocupa de directamente interaccionar con su cerebro. Y aquí tenemos la clave de todo, que es el hecho de que utilizaron lo que pudo ser una recreación de su propia realidad para ver cómo reaccionaba. Los mensajes pues eran vitales para saber si podían seguir haciendo este tipo de experimentos con más seres humanos o no. Es método científico, ni más ni menos. Y van viendo pues cómo va reaccionando ante lo que van siendo diferentes etapas. Primero, sacarlo de lo que es su entorno de seguridad. Segundo, observar pues que pues cómo observa, qué opinión le merece la tecnología que ellos tienen, tanto dentro del objeto volador no identificado como cuando ya le dejan ver el entorno de donde ellos proceden, su planeta, en donde ven, el testigo observa ovnis tanto en tierra como en el entorno de edificios que hay, que es impresionante para él. Le vuelven a sacar de lo que sería ese planeta de origen de esos seres, los cuales pueden ser efectivamente de ese tipo reptiliano o no, ni más ni menos que fue una recreación de sus mayores miedos, aunque yo sí he visto más interacciones de este tipo con ese tipo de seres a través de el tema de los sueños. Y vamos a la siguiente etapa, que es la de sacarlo directamente para empezar a inculcarle lo que serían conceptos espaciales del tema de lo que sería pues la galaxia, de dónde vienen y sobre todo por qué están aquí. Saber qué opina un ser humano al respecto de la verdadera razón de por qué están aquí. No llegan a decir qué es lo espantoso que tiene nuestro planeta, pero sí llegan a decir por qué quieren algo de nosotros, porque nosotros somos su materia prima, pero es en un momento dado de nuestra vida, justo al final, cuando se acaba. Ellos saben que algunos de nosotros somos capaces de, pues directamente, exhalar una sustancia que ellos sí ven, nosotros no, pero que para ellos es vital para su desarrollo. Y quieren saber cuál es su opinión. En ese momento, el testigo se queda muy impresionado y en el momento en el que ellos ven que pueden perder el control de la situación,
le devuelven a casa. Eso sí, él se da cuenta de que todo ha sido real porque está en otra posición su cuerpo con respecto a su cama y con respecto a aquella primera luz que observó cuando empezó a ver que, vaya, pues no podía mantenerse despierto. Para finalizar, pues, cómo no, siempre esa imagen de los reptilianos, lagartoides, como queráis llamarles, ¿no? Que suelen ser corpulentos, que en este caso se presentan ante él poco a poco como una silueta y se acercan a ese objeto volador no identificado y entonces interaccionan de tal manera, de una manera tan impresionante a nivel de inteligencia, que ni siquiera tienen que decirle frases nuestras, solo conceptos los cuales doblegan su voluntad y él lo hace por piloto automático. Pero eso sí, siempre sin miedo, porque el miedo es el control total de las abducciones, sean los seres que sean. Controlar el miedo, tanto para saber cuál es el límite, por ejemplo, con el tema de los grises, que lo utilizan siempre con el tema de los visitantes de dormitorio, como a la hora de realizar pues lo que serían posibles recreaciones para saber sus emociones, pues es completamente vital para que el cerebro pues directamente pues no se descontrole, porque el control es total y es completamente necesario dentro de lo que son sus experimentos. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que por cierto me ha encantado hacer. Y nada, aquí están siempre estos famosos bichejos, ¿no? Lagartos, pero que siempre personas diferentes del mundo que no saben absolutamente nada de ufología, pues acaban exponiendo diferentes contextos, pero vaya, es que son los mismos seres. Es posible que tengan alguna diferencia en su cara, en donde ahí aparece lo que es la teoría de la distorsión, pero son los mismos seres y han venido aquí igual que otro tipo de criaturas que quieren algo de los seres humanos. En su caso, lo último que le damos al mundo antes de morir. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo. Salud y suerte, os invito a suscribiros a mi canal y bueno, pues como digo siempre, quiero que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.